entre colegas venimos hablando de que salió esta publicación, la revista The Lancet, que como mencionaba es muy prestigiosa y por lo cual cuando algo se publica en esta revista uno ya lo mira con otros ojos. Y aparte en este caso es un consenso de, de, de cómo definir y cómo diagnosticar obesidad, donde participaron 58 expertos de todas partes del mundo, de diferentes países, de diferentes especialidades médicas, diferentes sociedades científicas. Participaron también sociedades de pacientes con obesidad. O sea que fue una mirada muy integral de la problemática en sí. Imagínate que tiene más de 50 páginas el consenso para no para hablar de todo lo que es obesidad y tratamiento, sino para diagnosticar y definir. Sí. Así que bueno, ahí también... ¿Qué le pareció a usted redefinir nuevamente? Bien, en principio me parece importante que se defina y se diagnostique obesidad, ¿no es cierto? Y que se le empiece a poner palabras y a las cuestiones que existen en sí. Entonces, en principio me gustó la mirada que tiene el consenso, o por lo menos la discusión que nos permite dar con respecto a obesidad. No deja de ser una problemática en la salud relativamente reciente y también de un crecimiento explosivo, porque realmente creció muchísimo en los últimos 20 años. Entonces, a todos, al mundo médico, nos encontró como sin el desarrollo adecuado para hacerle frente a estos problemas de salud que nos estamos encontrando en la vida moderna. Que por supuesto tienen que ver con esto, con el estilo de vida moderno, el consumo de ultraprocesados y bueno, demás cosas que no vienen al caso en este consenso, sino que se buscó ponerle nombre a las cuestiones médicas. Entonces, primero había una discusión con respecto cómo definir obesidad. En principio sí, ya había un consenso de la Organización Mundial de la Salud y que la mayoría de los países adhieren, la sociedad científica, que tenía que ver con el uso del índice de masa corporal. El índice de masa corporal es una fórmula matemática que relaciona peso con altura. O sea que la variable que tiene en cuenta es el peso, ¿no es cierto? Una persona con un exceso de peso iba a tener obesidad. Si tenía más de 30 de índice de masa corporal, ya tenía obesidad. Bien, esto generaba mucha sobrediagnóstico, subdiagnóstico, no había una discriminación más específica de la característica del paciente. Si ese peso era por tejido adiposo, si era por masa muscular, si ese tejido adiposo en exceso estaba generando un problema de salud o no. Y uno lo veía en la práctica médica, en lo que estamos atendiendo obesidad ya hace 20 años. Por supuesto que todo esto en el consultorio es lo que hacemos justamente a partir de una persona que tiene exceso de peso, la evaluación médica adecuada, clínica, estudios de laboratorio, estudios complementarios, la historia familiar y tratar de desmenuzar en mayor detalle este paciente que tenemos al frente. Entonces, en este consenso, no es que se deja de utilizar el índice de masa corporal. Esto lo aclaro porque he visto muchos titulares como ya fue el índice de masa corporal. No, lo que está hablando de que es insuficiente. Porque ahí había otra discusión de que personas, pacientes con menos índice de masa corporal, o sea, sin mucho exceso de peso, aunque es más, sin exceso de peso, tenían alteraciones metabólicas similares a un paciente con obesidad. Entonces, primero a ese grupo de pacientes lo trató de dejar de lado, decir, bueno, sí, puede darse, eso tiene que ver cuando el tejido adiposo no funciona adecuadamente, hay una enfermedad que se llama lipodistrofia, que son personas que directamente no tienen tejido adiposo. Entonces, y otras pacientes que uno veía que con muy poquitos kilos de más empezaban a alterar alteraciones metabólicas en la glucemia, en los lípidos, a nivel hepático.
Bueno, entonces eso se deja afuera ese grupo de pacientes, y por ahí el primer punto es este consenso, acuerdo de cuando uno habla de obesidad tiene que haber kilos de más. Primero, Sí. ¿está? Pero hasta ahí lo que define el consenso es que eso no estamos hablando si tiene una enfermedad. ¿Está? Y eso es otra discusión que se viene dando a nivel mundial, que si bien es muy importante que se reconozca los problemas de salud relacionados con la obesidad, había una discusión si la obesidad es o no es una enfermedad. Entonces, a términos prácticos, administrativos y a términos de ser claro con el paciente, uno un poco por ahí adhería a esto de que, bueno, obesidad sinónimo de enfermedad. Y en la práctica no es tan así. Esto también, les cuento, nosotros en la Sociedad Argentina de Obesidad y Trastorno Alimentario y en la Sociedad Argentina de Médicos Nutricionistas, la cual formo parte, venimos trabajando hace 2 años en un consenso y discutiendo también estas cuestiones. Y bueno, yo participo, estoy en la redacción, por eso estoy al tanto de estas cuestiones, así que claro, cuando salió dijeron, che, mirá, 58 médicos están discutiendo lo que venimos discutiendo, o sea sí, que era razonable, que era complejo el tema. Entonces, y uno de los puntos era esto, eso no es una enfermedad de obesidad. Entonces este consenso, y donde ahí explican, había diferencias de opinión, y esto sí es la parte nueva, utiliza un nuevo término que es obesidad clínica u obesidad preclínica. Obesidad clínica va a ser el paciente que tiene obesidad, o sea, tiene exceso de peso y aparte tiene problemas de salud que se relacionan directamente con ese exceso de peso, con ese exceso de tejido adiposo. Tiene que tener problemas de salud y en ese caso se va a llamar obesidad clínica. También es muy integral, porque la obesidad es una... Ahí sí ya se lo define como una enfermedad, como una enfermedad crónica, pero tiene que tener clínica. Ahora, hay pacientes que pueden tener obesidad y estar sano, o no tener enfermedades relacionadas con la obesidad. Le pedí los análisis, los laboratorios dan normal, no tiene hígado graso, respira sin problema, no tiene problemas cardiovasculares, no tiene dolores osteoarticulares. Y son pacientes que tienen un índice de masa corporal de más de 30. Claro. Y eso lo define como obesidad preclínica. Una persona sana. Ahora, como vemos esto, y pasa mucho en los consensos, y ahí volvemos a donde se tienen que acomodar cuestiones legales, administrativas, de cobertura, siempre pareciera que es una... de la salud pasamos a la enfermedad sin que haya puntos intermedios. En realidad esto es un continuo donde hay muchos grises en el medio y justamente la tarea médica es evaluar en esos puntos intermedios donde se encuentra el paciente. Pero bueno, es interesante que han definido a la obesidad preclínica, la cual es una persona sí con riesgo para su salud, sí que tiene que tener controles médicos más regulares, ser monitoreado, incentivar a que mejore su estilo de vida. Porque podría llegar a una obesidad clínica, ¿no? Exactamente. Y ahí sí hay una trampa con la palabra, que esa no me gusta mucho, que es la palabra preclínica. Se usa también en diabetes, se usa la palabra prediabetes en personas que están en situación de riesgo. Y la verdad que es un poco, uno podría usar en vez del prefijo pre, usar sin clínica. O sea, suena muy distinto, ¿no? Sí, porque es como, decir eso es como un paso hacia... Claro, muy pesimista. Claro, sí. Y ahí entramos, nos ponemos más fino, a analizar el tejido adiposo. Ahí sí también hace mucho hincapié como el tejido adiposo como el órgano organizador o que depende de esta situación. El tejido adiposo en sí es un órgano funcional, necesario para nuestra vida y que de hecho está haciendo que no tengamos otras enfermedades porque ese tejido adiposo está acumulando
ese exceso de alimentación en forma de grasa, nuestro adipocito de manera adecuada, entonces nos genera insulinoresistencia, nos genera alteración de la glucemia porque está funcionando y amortiguando ese mal estilo de vida, ¿se entiende? Entonces pasaría esto y por ahí hay situaciones que uno ve esas cuestiones, tiene un tejido adiposo funcional. De hecho, no me quiero por ahí irme por las ramas. Al cambiar esto, la denominación, también hay problemas en cuanto a las obras sociales, me imagino. Bueno, a ver, ¿qué acepta o no? Claro, por eso definir, diagnosticar, y muchas veces pasa esto en la medicina, se ponen cortes, bueno, por consenso, siempre avalado por estudios científicos. Tiene que ver con esta otra parte que también hay que tener en cuenta. Y lo último que te quiero marcar es esto del tejido adiposo. Sí se hace mucho hincapié en este nuevo consenso a la evaluación del tejido adiposo, ya sea por bioimpedancia, por densitometría, por medición de perímetro de cintura, o sea, más allá del peso, la medición del tejido adiposo es un pilar fundamental para entender justamente la obesidad del paciente y si va a ser preclínica o clínica. Entonces la ecuación cambia completamente para saber. Ahora, antes cuando te tomaban, te medían la altura, el peso, la masa corporal, se cambia, digamos, por completo. ¿A partir de cuándo? Claro, ¿Cómo bueno, será? ¿Cómo es el proceso? Esto, imagínate, y esto pasa mucho este año, el 2024, perdón, se había presentado un proyecto de ley, la verdad que no conozco los detalles porque ahí no estuve participando, de hecho, un proyecto de ley al cual lo poco que he leído no es de mi agrado, o por lo menos de lo que uno viene trabajando a nivel científico, pero ya está totalmente desactualizado. Así que, no sé, va a tener que revisar todo. Pero bueno, por supuesto que uno, por un lado, tiene los avales científicos, de las publicaciones en las revistas científicas, pero aparte hay leyes que convalidan la práctica médica. En definitiva, hay cositas muy interesantes. Por ejemplo, la mirada médica de la obesidad, eso sí. Esto un poco hoy hablamos antes de la charla, que yo te explicaba que era médico y que, bueno, tengo un centro de nutrición, que conmigo trabajan licenciados en nutrición, psicólogos. Pero entender que la obesidad hay que hacer una evaluación médica. No es solo tratar el peso del paciente, no es solo tratar peso, es evaluar clínicamente, médicamente a ese paciente, hacer un diagnóstico certero, preciso, monitorear, determinar. Hoy contamos con recursos médicos, farmacológicos y no farmacológicos que pueden ser utilizados, pero también hay que, no por tener unos kilos de más, ya apurarse con un fármaco. Lo que estaba también observando es que no solamente es ir a una nutricionista y bajar de peso, sino que también a raíz de la obesidad puedes tener alguna consecuencia. Totalmente. Una otra enfermedad que quizás no la puedas detectar si solamente te vas a un nutricionista. Exactamente. O sea, yo creo que hacer dieta o mejorar los hábitos alimentarios claramente es necesario, pero no llega a ser suficiente desde la mirada clínica. Y por eso hacía hincapié un poco cuando le explicaba este consenso de 50 páginas, ni siquiera hace mención a las terapéuticas, porque justamente se discute esta parte, cómo evaluar a nivel cardiovascular, a nivel respiratorio, a nivel metabólico, a nivel endocrino. Bueno, la práctica médica que aparte de un paciente con obesidad es muy compleja, porque afecta a diferentes órganos de diferentes maneras, en diferentes momentos. Entonces, bueno, sí, eso sí me parece algo vital que muchas veces, bueno, esto también uno no entiende, es que el paciente trata de mejorar su condición física cuando toma conciencia y está bien, y por ahí empezar con una nutricionista, con una licenciada en nutrición, a mejorar su hábito alimentario, me parece genial, pero no olvidar la parte médica. Ahora, cuando se redefine la terminología de la obesidad, ¿no? Me pregunto, ¿se va a abordar otras definiciones, otros términos como obesidad mórbida o lo que cuando va a pasar en cuanto, supongamos, ¿no? Cuando se trata de la obesidad infantil? Sí. ¿Va a haber alguna definición respecto a eso? De hecho, esto es también infanto-juvenil. Hacen referencia en esta redefinición, que sobre todo es agregar a la palabra obesidad clínica y obesidad preclínica.
Ahora, para llegar a esa palabrita tenés que tener una evaluación médica, si no, no vas a saber si es clínica o preclínica. Entonces, obesidad sí, el peso hay que atenderlo, ahora hay que ver cómo está afectando la salud. Después, en esto hace una salvación que en índice de masa corporal por arriba de 40, que es lo que es obesidad mórbida, sí, ya se lo entiende como una obesidad clínica por defecto. ¿Está? Pero también tiene como zonas grises, pero esto es propio de estos consensos que ellos mismos dicen, bueno, esto amerita más discusión, amerita mayores establecer otro tipo de criterio, pero es bueno como tirar la bola, generar esto, que me parece buenísimo, que se siga hablando, que se siga profundizando. Me preguntaste con respecto a las obras sociales, prepagas. Bueno, la realidad es que bueno, yo he tenido algunas charlas, la verdad que es más por falta de tiempo mío, pero hubo un interés también del gobierno provincial en seguir mejorando estos aspectos, así que vamos a hacer un tiempito y capaz ahora con este nuevo consenso podemos ya avanzar. ¿Cuáles son los, por ejemplo, va una persona con obesidad a su consultorio, ¿cuáles son los pasos que ustedes siguen para realizar algún tipo, como decíamos hoy, ¿no? Puede ser medicación o puede ser ya pasar por alguna cirugía? Sí, hoy en día, bueno, el tema de lo último que mencioné, cirugía. Cirugía viene con un consenso muy desactualizado, porque son previo al desarrollo farmacológico, lo cual también amerita una revisión de qué pacientes en esto tienen obesidad. Aparte tiene obesidad clínica y aparte hizo tratamientos farmacológicos para la obesidad específico previo a la cirugía. O sea, hay que también redefinir estos criterios. Nosotros en el consultorio, en lo que es Nutramedicina, bueno, justamente se llama Nutramedicina, Centro Médico de Especialidades Nutricionales. La intención desde que lo creé, que fue ahí 2 meses antes que arranque la pandemia, así que recién estos últimos 2 años pudimos por ahí trabajar de manera más adecuada. Pero era eso, en principio era primero la mirada médica, la evaluación mía. Pero me imagino hay muchas consultas, ¿eh? Sí, cada vez más interés. Dejó de ser algo de temporada, por ahí antes del verano, es como que todo el año el paciente muestra interés, preocupación. Y me parece, bueno, ahí con respecto a la terapéutica, realmente hoy hay muchas opciones. No quirúrgica, que por ahí es a lo que yo me dedico. Que eso me parece importante que el paciente sepa. También en esta evaluación, hay pacientes que vamos a buscar el descenso de peso, hay pacientes que van a buscar que no siga aumentando de peso y controlar sus problemas clínicos relacionados a la obesidad, pero hay un tratamiento para cada uno. Porque muchas veces yo creo que el no ir a una consulta, no acercarse, es porque cree que a veces ya sé que lo que tengo que hacer es dejar de comer. Y el hambre no lo puedo controlar. Entonces no posterga, no se motiva, pues viene con esa idea que fue lo que por ahí por muchos años fue como se trató la obesidad. Y justamente todas esas cositas son las que cambiaron, las que buscamos distinto, y por ahí los recursos, más allá de siempre mejorar hábitos alimentarios, trabajar con la nutricionista, eventualmente en algunos casos con la psicóloga también, contamos con recursos médicos, farmacológicos, que le permiten al paciente mejorar o tener iniciar y luego tener una mejor adherencia al tratamiento. Es como etapas distintas. Por un lado, dar el puntapié inicial, ¿viste? Bueno, por ahí en cierto momento dice, bueno, si no arranca, ¿viste? Después de tener continuidad. Y después de continuar, que bueno, hay otro término que está en el consenso de remisión. O sea, las enfermedades crónicas, en cierta manera, se define por su largo plazo. Y remisión, o sea, que no es curación, ¿no es cierto? Es remisión, bueno. Disminuiste tu peso, entraste en parámetros normales, dejaste de tener una obesidad clínica y pasaste de una obesidad preclínica o dejaste de tener obesidad. Pero hay una remisión, ¿no es cierto? Hay que darle continuidad a control, por lo menos una vez al año para saber que todo siga en orden.
¿Cuáles son las terapias o por ahí cirugías o medicamentos que son más usuales o que... Bien, en Argentina estamos un poquito atrasados. Hoy en día solamente contamos con... no quiero decir muchos nombres comerciales, me parece peligrosamente, pero bueno, una combinación de 2 psicofármacos, que es bupropión con naltrexona. Después, hay un... Por eso, las personas que por ahí están en el tema han escuchado hablar de los inyectables o vacunas. En Argentina tenemos aprobado solamente un inyectable que se llama análogo de GLP-1, que es liraglutide. Aprobado, y la presentación comercial que es específico para obesidad. Hay otro inyectable, otro análogo de GLP-1 que se llama semaglutide, que está en Argentina, pero la presentación comercial que es para diabetes. Entonces ahí entramos otra vez en una situación media irregular si lo usamos en obesidad, pero como está aprobado para obesidad también semaglutide en Argentina, uno lo puede utilizar y equiparar las dosis. Pero ya en Europa y en España, en Europa y en Estados Unidos, ya se comercializa tirzapatide, que es de otro laboratorio, que es un inyectable pero de efecto dual, análogo de GLP-1 y GIP. Y estos fueron mejorando las potencias, la eficacia, la seguridad. Y de hecho, bueno, ahora hay algunas últimas presentaciones de trabajos científicos de otro medicamento que está por salir, ese todavía no se comercializa, se llama retatrutide, que es trial, y de a poquito se están equiparando los resultados con lo que se consigue con la cirugía bariátrica. Por lo cual también un poco esto decía, esperá, a ver, si podemos mejorar, bajar un poco tu peso actual, ver lo que está saliendo. Hoy todavía los costos pueden ser un poco altos estos medicamentos, pero a medida que vayan liberando las patentes y otros laboratorios, bueno, seguramente van a ir mejorando. Hay opciones. Después nosotros también trabajamos lo que se llama balón intragástrico, que es una técnica no quirúrgica, vía endoscópica, muy segura, muy sencilla, que imita el efecto farmacológico y en definitiva siempre lo que estamos buscando es que el paciente tenga menos hambre, se sacie de manera más rápida y pueda llevar a la práctica una estrategia dietoterápica específica. O sea, ni el medicamento, ni la cirugía, ni el balón hacen bajar de peso de por sí, sino que es a partir de este recurso terapéutico cómo llevamos a la práctica esa estrategia dietoterápica que nos permita el descenso de peso.